Noche 2 o 3 veces por semana. 2 o 3 veces por Por semana, sí. But they screen my memory. Pero luego, cuando volvía, ellos borran mi memoria. But I know when I've been taken, I feel it. Yo ya sé cuando me han llevado porque lo siento en mí. And also you have glimpses of the experience. Luego vas teniendo pequeñas ventanitas que abren que ves poquito de esa experiencia. When they screen your memory, there's still just sometimes you retain glimpses. Entonces ellos cuando te borran la memoria, pues de vez en cuando te vienen pequeñas pinceladas. ¿Y no ha hecho regresión hipnótica? Have you not done like regressions under hypnosis to try and get back memory of what happened? Para recordar. I have tried. Lo he intentado. With 2 times. 2 veces. But they couldn't put me under. Pero no pudieron meterme bajo hipnosis. So if there is somebody who can put me under, I'd be more than happy to do it. Así que si hay alguien que sea capaz de ponerme bajo hipnosis, estaría preparado. Hay una persona. I assure you that person will be in for a big surprise. Pero luego te digo que esa persona va a tener una gran sorpresa. Bueno, yo sé que hay una persona que incluso estoy tratando de, ya lo he invitado, no tengo todavía la respuesta, que es Corrado Malanga, el doctor Corrado Malanga de Italia, que es una persona que se ha especializado en hacer regresiones hipnóticas a gente que ha sido abducida. Yeah. Y bueno, tela, las historias que te cuentan, ¿no? Y la gente cómo se pone cuando recuerda ese mal rato que han pasado. Sí, sí. Cuando lo recuerda se pone. No sé si viste la película, ¿no? Sí, era una documental película. real, ¿no? Sí. Well, he knows a doctor in Italy who's specialized in putting under hypnosis people who have had abductions, and boy, does he have a long list of experiences that he can tell, you know? Vale, perdón, era un inciso. Okay. Seguimos okay. Con su... Porque estas personas, bueno, estas entidades que lo abducían, nunca lo quisieron engañar diciendo somos la Federación Galáctica. No, he says that those people who abducted you, that they present themselves straight up saying, hey, we are the Galactic Federation of Light. Oh, okay. Towards the end? Hacia el final. Yes, but during my childhood, pero no. Durante mi niñez, no. During my childhood, they just took me. Durante mi niñez, simplemente me llevaban. A ver, tenemos que decir a los oyentes que estamos hablando en términos de Federación Galáctica, de una serie de cosas que la primera vez que escuchen esto les va a sonar a chino, pues como nos ha sonado a todos, ¿no? Claro, tenemos que recordar de que nosotros ya hace muchos años que estamos hablando de esto, y esto de la Federación Galáctica, al llegar a este punto, yo sé que más de uno puede apagar la radio, puede decir, pero esto es tan chalaos, ¿no? Bueno, yo solamente quiero recordar, llevo desde los 14 años estudiando este tema y tengo 49, y podíamos hablar de muchas cosas para perder el tiempo. Para mí no es una pérdida de tiempo, aunque alguna terminología de la que aquí en este programa se va a hablar, pues va a sonar muy disonante esa primera vez. Yo remito a que la gente que entren en internet, que empiecen a pensar a ver lo que hay. Hay información, hay desinformación, importantísima la información que nos va a dar George a nivel de que alguien que se ha presentado como Federación Galáctica, ¿no? Pues después quizá no lo era, y es bueno tomar nota de lo que ahora nos va a hablar. Si tenemos 5 minutos antes de las noticias, vamos a seguir con esto hasta que nos dé tiempo, y luego, después de las noticias, seguiremos hablando de este tema que a mí personalmente me parece apasionante. ¿Okay? Perdón, tenía que hacer este inciso. Yeah, it's just a little break there. He's just speaking out to the listeners who have absolutely no idea what the Galactic Federation of Light is, and he's just inviting them, okay, well, look up on the internet. It's just plagued all over the internet, so go out there now. After the break, we'll go into more depth on this. We have about 5 minutes more if you want to explain your experience with them, and then what happened after that, so people can be aware, if they already wrapped up in one of those groups that are into that kind of stuff. And if they, are enticed by that, well, to know a little bit more about your experience, to be warned previously. Okay. So
throughout my life, they were taking me because they were preparing me. Durante mi vida me estaban llevando en sus naves porque me estaban preparando. This is what I know now. Esto es lo que ahora sé. But please understand that during my life, I also had some wonderfully loving experiences with good beings. Pero esto es lo que quiero que sepas, que al mismo tiempo, durante toda mi niñez también estaba teniendo otras experiencias con otros seres maravillosos. So it wasn't all negative and bad. No fue todo negativo y todo malo. But most of my abductions were negative. Pero en la mayoría de los casos de las abducciones fueron malos. Negativos, sí. But what happened in 2003, Pero lo que pasó en el 2003, I had the journey where I went with my consciousness tuve un viaje cuando fui con mi conciencia up through the dimensions of our universe. subiendo por las dimensiones de este universo And I got to rediscover what life is all about. y pude redescubrir de qué se trata la vida. Now, because of that journey, Gracias a este viaje, my energy, my vibration changed dramatically. mi energía y mi vibración cambiaron dramáticamente. And they panicked. Y ellos alucinaron, Because entraron en pánico. I was now empowered with the truth. Porque yo entonces estuve empoderado con la verdad. Because I traveled to paradigms way beyond theirs. Porque yo viajé a paradigmas o dimensiones más allá de las suyas, los suyos. Perdón. Wow, pues mira, me parece que lo vamos a dejar aquí porque entran las noticias, así tenemos el pique para que luego sigan sintonizándonos, ¿verdad? Y volvemos en 5 minutos, entran las noticias, enseguida estamos con ustedes y nos sigue contando Josh Cabaselas ese apasionantísimo viaje que tuvo. Volvemos en unos minutos. RKB, 106.9 FM. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. ¿Te duele? La medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera. And I have marks all across here. Tiene marcas aquí por toda la You know, cintura. like when a drug addict has lots ¿Sabes of cuando puncture un marks? adicto se pincha? That the area bruises with lots of little needle Y se marks. queda como los puntitos de las agujas con That's what it's moratón. like. That's what Lo it's tiene like así here. por toda la... Because Sí. they've taken me so many times and put so many needles Que into me han me. metido agujas tantas veces en las abducciones. Ahí, sí. Because they take blood, they take glandular secretions, semen. Sí, el semen, las secreciones de las glándulas, todo La eso. manera más fácil, cómoda y It's inmediata. okay. Está bien. There's people in jails suffering all over. Sí, hay gente que sufre en la cárcel mucho más que yo. ¿Qué edad tiene ahora él? How old are you now, George? 44. 44. 44. 22, 22, 44. Vale, ¿y esto le sigue pasando ahora? No, Is that still happening to you now or not? No, it's backed right off now No, because que ya se ha retirado de mí because ahora. I'm standing in ¿A my qué edad? power, Porque ahora tiene el poder, está apoderado, sí. so they don't come to me anymore. Sí, no, It ya hurts them to be in my presence now. a ellos les hace daño, les duele estar en mi presencia ahora. It's like a pile of coals, hot coals. Es como brasas calientes. If your light is not very strong, you can get really close to that pile of coals. Si if your light is not, Not strong. The si power's not tu strong. luz no está fuerte, no puedes acercarte mucho a las So it's if brasas. you have a really big pile of coals with a lot of heat, you can't even go near it. Sí, sí, pero si tienes muchas brasas, no se pueden acercar y tienes que mantener. Volvemos a esta nueva entrega y pienso que muy interesante del programa Tiempo para la Verdad. Hoy estamos hablando de verdades de aquellas que resuenan un poco especialmente cuando es la primera vez que las oyes. Y tenemos, recuerdo que tenemos un invitado muy especial, un hombre normal con una experiencia increíble.
nos está contando un viaje. Tengo que decirles que en la pausa de las noticias, pues he tenido la oportunidad de tocar físicamente esos implantes que George Cavasilas nos estaba contando. Él de pequeño, desde los 5 años, ha tenido periódicamente una serie de abducciones. Hablaba de 2 abducciones por semana, que la mayoría de veces no eran agradables y que pues habían dejado dentro de su cuerpo una serie de objetos que cada vez que él iba a hacerse una radiografía, pues bueno, pues los médicos se extrañaban un poquito, tardaban mucho en darle los resultados, etcétera, y que no es una cosa que sea muy inusual, sino que hay bastante gente que, bueno, que de alguna forma está siendo abducida y que, bueno, que tienen algunos implantes. Inclusive nos contaba alguno que por la nariz le habían metido. Yo he visto muchísima información de ello y personalmente no considero que sea ninguna leyenda urbana, porque además cuando hablamos de cosas en 3 dimensiones, es decir, cosas que se pueden sacar, he visto implantes que han sido extraídos de la persona, él propiamente, George, se extrajo uno, pero luego no se lo devolvieron. Entonces, bueno, yo lo único que puedo decir es lo que he tocado unos bultos, se veían, me han enseñado, uno en cada brazo. Cualquier persona puede decir, eso puede ser un quiste, puede ser un... Bueno, en fin, yo ahí libre albedrío y que cada uno piense lo que quiera, pero la verdad es que me he quedado impactado y creo que esto es una información que cuesta mucho de que la gente la diga y que, bueno, en ese sentido muy agradecido a George Cavasilas por que viene de Australia a hacer una gira europea. Ya ha estado aquí, el próximo domingo pues pueden volver a verlo, los que quepan, son en pocas plazas, y gracias también a Susan Powell, que nos está haciendo pues bueno, la traducción de todo lo que George está diciendo. Susan Powell, que ya la conocemos, ya es terapeuta, hemos tenido otro programa también contigo, y bueno, pues continuemos porque hay que aprovechar a George, ¿no? Vamos a ver, estábamos, George, donde tú habías tenido una serie de abducciones, donde después dejaste de tener esas abducciones, digamos, negativas, y empiezan a ponerse contigo otras entidades que dicen ser de los buenos, de la Federación Galáctica, ¿no? Como nos entendemos los que estamos en este... Es decir, los buenos. No, nosotros venimos a elevar la conciencia, y somos los buenos de la película. Y entonces, bueno, partamos de ese punto quizá. Okay, George, we were talking before about your experiences with your abductions as a child, but then all of a sudden you've got this group that presents themselves as the Galactic Federation of Light, saying, hey, we're the good guys, okay? And you were able to bite into that story, and then you took off with them, feeling this was the good stuff. So would you like to fill us in with the details there, George? Yeah, sure. Because I took that journey in 2003, porque tomé ese viaje en 2003. and as I said previously, my vibration changed dramatically. Y dije que mi vibración cambió dramáticamente. They then realized, because of my newfound state of being and perspective, Ellos encontraron que debido a mi nueva perspectiva y vibración cambiada en ese momento, that I was now dangerous to the status quo that they are trying to maintain. que yo podría ser un peligro para el status quo que ellos ahora querían mantener. Because I took the journeys beyond even their paradigms. Porque yo había hecho esos viajes más allá, más arriba que sus propios paradigmas. I was now aware of where they fit in the scheme of things. Luego yo era consciente de dónde ellos iban encajando en esos esquemas. So the first thing they wanted to do was to take me Lo primero que querían hacer ellos era llevarme, and manipulate me and my mind manipularme a mí y a mi mente and assimilate me into their structure. y asimilarme a mí dentro de su estructura. So that when I got up, I stood up and spoke. Para que cuando yo me levantara a hablar, a dar charlas, I was propagating their propaganda. yo estaría ahí propagando su propia historia, su propaganda.
¿Y quiénes eran los que decían ser, no sé si ahí ya los descubrió, si eran de alguna raza concreta o si eran los grises o... The Galactic Federation, were they from a particular race? Like, do they belong to the Greys, or what's their race or their family? It is a very large paradigm. Es un paradigma enorme, You can call it an empire if you like, si quieres llamarlo un imperio, but there's many names for it. pero tiene muchos nombres, de hecho. Federation of Free Worlds, La Federación de los Libres Mundos, Guardian Alliances. alianzas de guardianes. They're all different paradigms within a much larger paradigm. Son diferentes paradigmas dentro de un paradigma más grande. A ver, pero es que igual lo he entendido yo mal, ¿eh? O sea, en los que hablaba